Y lo que se promete es deuda, por eso vamos a establecer contacto nuevamente con César García Vélez desde Ecuador. Nos trae todos los detalles. César, compañero, te escuchamos. Hola Angie, buenas tardes Latinoamérica. Estamos en vivo y en directo desde Quito, Ecuador, para desarrollar otro de los temas que el día de mañana se van a cumplir en la Asamblea Nacional. Se trata de un paquete de reformas al Código Integral Penal que buscarán fortalecer penas, en algunos casos, de delitos graves, entre otras medidas que contribuirán al conflicto interno armado que en este momento se está librando acá en el Ecuador y mejorar los índices de seguridad que tienen acá en el país. Está junto a mí el asambleísta del Partido Social Cristiano Otto Vera, con quien vamos a dialogar al respecto de esta ley denominada antivacuna, por ser uno de los delitos emblemáticos de los que viene sufriendo el ecuatoriano promedio. Gracias, Otto, por este tiempo con Latinoamérica. Explíquenos cuál es el espíritu de esta propuesta que el día de mañana probablemente sea aprobada en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, César, gracias a toda tu audiencia aquí en el Ecuador y en toda Latinoamérica. Efectivamente, además de los esfuerzos que está haciendo el gobierno, las Fuerzas Armadas, en capturar, en luchar contra los terroristas, contra los vacunadores, los extorsionadores, hacía falta complementar una ley y sobre todo modificaciones al Código Orgánico Integral Penal que permitan complementar un eficiente tratamiento de todos estos criminales que lamentablemente tienen en declive a nuestra economía, que tienen en zozobra y que tienen con muchos momentos difíciles que atraviesan las familias cuando son intimidados, cuando son extorsionados. Específicamente, las reformas que estamos impulsando están tanto al inicio del proceso penal en la extorsión como al final. Al inicio, por ejemplo, en la actualidad uno tiene que ir a suscribir una denuncia cuando alguien te extorsiona, cuando alguien te vacuna. Si se hacen las reformas que hemos planteado, vamos a permitir de que la denuncia tenga algunas modalidades, una bajo la reserva, en este caso con la protección de la Fiscalía, que permita iniciar el proceso de la investigación y si se encuentran los elementos y si se identifica la flagrancia, inmediatamente este delincuente pasará a ser procesado sin el hecho de que pueda él acogerse a una medida sustitutiva, como por ejemplo, preséntate una vez por semana, preséntate una vez por mes o ponerle un grillete electrónico que sabemos, en la actualidad eso no ha sido tan efectivo. Además de aquello, para fortalecer el sistema de justicia, se agrava la pena, es decir, en la actualidad si tenemos 3, 4 años para una extorsión, incluso si esta extorsión es agravada, podrían dársele una pena a un delincuente de esta naturaleza entre 10, 13, 15 años. Bien, en el caso de extorsión entonces se incrementaría, la propuesta es hasta 13, 15 años. Hay otros delitos, el tema del secuestro, el narcotráfico, ¿cuáles son las propuestas al menos en estos que vienen siendo los que más están afectando actualmente al país? Bueno, son similares, el procesamiento de estos delincuentes es similar, sobre todo tiene que ver con las penas, se está proponiendo que el tema del narcotráfico se aumente y sea de 15 años a 20 años, pero el procesamiento es el mismo, sobre todo si es que alguien es identificado en flagrancia, alguien está extorsionando de forma flagrante, él tiene que ser procesado inmediatamente. Si se encuentra un narcotraficante también en flagrancia, tiene que ser procesado inmediatamente. Y la otra fortaleza de este proyecto es que no va a haber ningún tipo de beneficios penitenciarios. Terrorismo, delincuencia organizada, intimidación, extorsión, es decir, la pena que se le impone tiene que ser cumplida totalmente en el centro penitenciario o en el centro de privación de libertad. Un aspecto que también se incluye, y esto muy importante por la cantidad de femicidios que hemos tenido en el Ecuador, en toda la región, el caso emblemático de María Belén Bernal, lo que acaba de ocurrir en Tulcán con esta madre y 2 de las niñas, se busca tipificar el feminicidio. ¿Cuál es la diferencia y por qué? Bueno, la diferencia fundamental en feminicidio radica en que la persona o la víctima puede demandar al Estado cuando éste, con toda su estructura, llámese el encargado de ejercer la ley, la autoridad, el policía, el de las Fuerzas Armadas o el encargado de procesar al criminal, no actúe en función de lo que dicta la ley o retrase el proceso o retrase los procedimientos, esto afectando en este caso a la víctima. Ahí la víctima tendrá la oportunidad de poder hacer un juicio contra el Estado para poder resarcir y sobre todo para proteger a la víctima. Asambleísta, respecto a la sanción que podrían tener aquellos
extranjeros que cometan delitos acá en el Ecuador. Entendemos que también se ampliaría actualmente un extranjero que hace algo malo acá en el Ecuador, delitos graves, no puede retornar en un lapso de 10 años. ¿Cuál es la propuesta ahora? Bueno, en la actualidad, dentro de lo que se está manejando en el Código Orgánico Integral Penal, es que extranjeros que infrinjan la ley, y si este delito es grave, no menos de 20 años, no puedan ingresar nuevamente al país. Esto con la finalidad de proteger, ¿no?, a los ecuatorianos, que en muchas ocasiones no solo han sido víctimas de agresión, sino incluso de extorsión. Hay algunos criminólogos especialistas en el tema de penas que han señalado que incrementar las penas no muchas veces termina teniendo los resultados que se esperan en bajar los índices de inseguridad. ¿Cuál es el argumento que ustedes han estudiado para poder señalar que esto puede tener un impacto positivo en lo que está viviendo el Ecuador? Cuando se aumentan las penas, pero el procesamiento del delincuente no es efectivo, entonces la gente no le tiene miedo. Supongamos que la pena fuese 100 años para un criminal que extorsiona. Sí, pero se da cuenta que nunca va a ser sentenciado, que le dan medidas sustitutivas, que le reducen la pena, desde luego él no va a tener miedo. Pero si nosotros agravamos no solamente la pena, sino que los mecanismos de procesamiento son más eficientes y asegura que el criminal, que el extorsionador va a ir realmente a la cárcel, le aseguro que así la pena no se amplíe tanto, los criminales le van a tener miedo a la ley. ¿Qué otros aspectos le parecen a ustedes destacables en este paquete de reformas al COIP que pueden ir en sintonía a lo que está ocurriendo en el Ecuador y en nuestra región? Hemos visto ejemplos en donde a la par lo que hace el gobierno, la legislatura también aporta con leyes y en este caso el Ecuador aparentemente está llegando a un proceso de gobernabilidad en favor del bien común, de la seguridad de los ecuatorianos. Bueno, lo que dije al principio de mi intervención, ahora hemos notado la eficiencia de las Fuerzas Armadas en este trabajo complementario de la Policía Nacional y muchos criminales están siendo capturados. Lo único malo sería que la justicia no esté acorde al trabajo que hacen las Fuerzas Armadas y que los delincuentes salgan. Por eso es que nosotros hemos impulsado en estos 2 meses, como bancada y a nivel y a título personal, el hecho de que esta ley, estas nuevas reformas que le hemos llamado ley antivacunas, sean eficientes para efectos de que vuelva la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, para que las familias salgan seguras a los parques, para que puedan salir a hacer el comercio como era mucho antes, vuelva la tranquilidad y se vuelva a recuperar la economía. ¿Cómo está el ambiente en el debate de la Asamblea Nacional? ¿Habrán los votos el día de mañana? ¿Hay propuestas de otras bancadas que podrían observarse? Bueno, yo creo que más allá de las reformas que estamos impulsando, seguramente mañana van a haber algunas otras bancadas que van a querer dar su apreciación, dar sus conceptos, y lo que yo sí estimo es que seguramente mañana todavía no se va a aprobar la ley, porque hay algunas cosas que nosotros todavía queremos impulsar y he escuchado también otras bancadas que nos han estado llamando para efectos de que sus sugerencias también sean tipificadas. Entonces ahí tenemos 2 alternativas. Una, de que se mande a aprobar la ley como está, para cuyos efectos yo creo que no estarían los votos, y la otra opción es que el ponente, en este caso el presidente de la Comisión de Justicia, en el mismo discurso acepte las sugerencias, que en este caso del Pleno, y se someta a consideración como tal. Hay una alternativa adicional en el caso en el que el ponente no acepte las recomendaciones, el presidente de la Asamblea puede enviar todos los paquetes sugeridos por el Pleno para que sean tratados nuevamente en la Comisión para efectos de que la Comisión en 4 días trate un nuevo informe y ahí sí se someta a la votación en una fecha siguiente. Gracias, asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano. Ahí tienen un análisis también de lo que podría acontecer mañana en la Asamblea Nacional, en donde se va a estar tratando esta ley antivacunas. Reiteramos, lo que se busca es incrementar las penas en delitos graves, ahorrar procedimientos, salvaguardar la integridad y la seguridad jurídica de los ecuatorianos en medio de condiciones distintas que ameritan reformas en el Código Integral Penal. Este es nuestro informe. Andy, tú continúas con más información en DNews. Nos vemos más adelante. César García Vélez, que no te quede duda que estaremos muy atentos y seguiremos de cerca lo que este segundo debate arroje como resultado. Tengan buena jornada. Gracias.